Segunda a los Corintios, capítulo 6, hermanos, versículo 14. Es el texto obligado de esta tarde, de esta ya noche, hermanos. Segunda a los Corintios 6, 14. Dice lo siguiente, hermano. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos y amigos, la Biblia, como libro inspirado por Dios, es una fuente inagotable de información para el hombre, hermanos. Pero ¿saben una cosa? También es una fuente inagotable de inspiración para los que predicamos la palabra de Dios. Si tomáramos cada versículo como base para un tema, hermanos, obtendríamos nada más y nada menos que la cantidad de 31,102 sermones. Fíjese. Pero, hermanos, uno por cada versículo de la Biblia. Pero si tomáramos cada palabra de la Biblia con el mismo fin, lograríamos extraer la cantidad de 773,746 mensajes para predicar. Así de vasta es la Biblia, así de inspiradora, hermanos. Y así como hay pasajes y palabras inspiradoras para todos los que predicamos, hermanos, también hay frases sobresalientes que se antojan predicar. Y tal es el caso de la frase que se me ha asignado para esta noche, hermanos, la cual se encuentra ahí en esa segunda parte de segunda a los Corintios 7:1, donde dice sencillamente, hermanos: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y esa es la frase que se me asignó para esta noche. De eso vamos a estar hablando en este momento, hermanos. Y le voy a decir una cosa, nomás le voy a hablar de dos cositas. Vamos a desglosar el pasaje, hermanos, y vamos a primero hablar de la sección que dice perfeccionando la santidad. Vamos a hablar primero de esa parte. Hermanos, ¿de qué nos habla esa parte de la frase de esta noche? Hermanos, nos habla de un reto. Perfeccionar la santidad es un reto que Dios nos está presentando a usted y a mí. Es un reto que está ahí, hermanos, frente a nosotros. Y le voy a decir algo, hermanos. Esta frase es una frase única. No aparece, hermanos, en otra parte de la Escritura. Y algo único, es uno especial, singular, solo, diferente de todo, y no tiene igual ni semejante. Así es esta frase que estamos estudiando esta noche, hermano. A algo único, hermanos, a algo único se le debe de poner especial atención. Hermanos, Dios quiere que le pongamos atención a esta frase, perfeccionando la santidad. Pero, hermanos, estoy de acuerdo con todos mis hermanos que han hablado de este tema ya. Que yo los felicito, hermanos, porque considero que todos, sin excepción, han hecho excelente trabajo, hermanos. Y Dios quiera que este siervo no se vaya a quedar atrás, ¿verdad? Pero, hermanos, estoy de acuerdo con ellos en que es un mandamiento, hermanos. Perfeccionar la santidad es un mandamiento de parte de nuestro Dios. No es una opción, hermanos. No. No es una frase, hermanos, trivial, no. Es una frase única, hermanos, y es una frase vital en nuestras vidas. Dado que es una frase única, hermanos, no la vamos a volver a encontrar. Pero mire, encontramos, sin embargo, hermanos, que Dios quiere santidad perfecta de usted y de mí. Y la Biblia dice, por ejemplo, Deuteronomio 18:13, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Fíjese. Y luego añade en Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. ¿Se fijan, hermanos? Perfección y santidad es lo que Dios demanda de usted y de mí, de cada ser humano, de cada persona. En el Nuevo Testamento dijo Jesucristo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto.
Hermanos, y el apóstol Pedro añadió: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Así es, hermano. No es una opción, es un mandamiento. Y los mandamientos son para ignorarse. No, hombre, hermano. Y los mandamientos son para obedecerse, hermanos. Nosotros que somos papás, ¿cómo nos ponemos cuando le damos una orden a nuestros hijos y no nos hacen caso, hermanos? Hermanos, a mí en lo personal me molesta muchísimo, hermanos, que no me hagan caso mis hijos. Deben de hacer caso. Hermanos, que nos hagan caso. Óigame, papás, pasalones, les puede salvar la vida a ellos. Que aprendan a obedecer, hermanos. Les puede salvar la vida a ellos. Así como esperamos nosotros de nuestros hijos que nos hagan caso, hermanos, que nos obedezcan. Dios no espera algo distinto de usted y de mí. Hermanos, y aquí podríamos acabar, ¿verdad? Es un mandamiento. Vámonos. Pero yo creo que quieren un poquito más. Yo creo que esperan un poquito más. Así que, hermanos, también tengo que decirles de este reto que Dios nos presenta. Hermanos, precisamente eso, que este es un gran reto para nosotros. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice y la Biblia enseña que la santidad no es privilegio de algunos. Hay personas que piensan que algunos tienen este compromiso delante de Dios. No, hermanos, la santidad no es privilegio de algunos. En la Biblia todos los creyentes son llamados santos. Filipenses 4:21, primera los Tesalonicenses 5:27, Hebreos 3:1, hermanos, insisten en que los cristianos somos santos delante de nuestro Dios. Pero me llama la atención primera los Corintios 1:2, hermano. Primera los Corintios 1:2. Pablo hablándole o escribiéndole a la iglesia en Corinto, dice: Pablo a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Oiga esto: llamados a ser santos. Pero aquí está lo que me interesa más, hermanos: con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Ya vieron, hermanos? Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esa idea de que santo es una buena persona que vivió hace años, que ya murió y que ha sido elevada a la calidad de santo, no es la Biblia, hermano, no es la bíblica. No, hermanos, no, esa es la idea católica. Normalmente en la esquinita con una veladora abajo. No, eso no es lo que Dios dice. Hermanos, para Dios, los cristianos somos esos santos a los cuales la Biblia hace referencia cuando menciona la palabra. El apóstol Pablo se lo recordaba constantemente a la hermandad. Porque en sus cartas, cuando él escribe, hermanos, en Romanos 1:7, segunda a los Corintios 1:1, Efesios 1:1, Filipenses 1:1 y Colosenses 1:2, hermanos, a todos siempre les insiste: santos y fieles en Cristo Jesús. Así les llama, hermanos. Así les llama nuestro Señor. Hermanos, decía nuestros hermanos que han pasado por aquí han estado mencionando qué originales somos, hermanos. Todos traemos la definición de santos, ¿verdad? De santidad. Del hebreo, hermanos, Kadash, y del griego agiazo. Pero, hermano, déjeme decirle algo que yo creo que tenemos que mencionar en este punto. Creo, hermanos, que estas palabras, además de que giran en torno a dos ideas dominantes del concepto de lo santo, hermanos, uno de ellos, lo que es apartado, separado para Dios. El segundo concepto, hermanos, la transformación ética y religiosa que corresponde a quienes entran en esa relación con Él. Hermanos, creo que además del concepto, y creo que aquí se trata que no nada más sea un concepto. Así es, hermanos. ¿De qué sirve que sepamos tanto de la santidad? ¿De qué sirve que aprendamos tanto de ser santos, hermanos, si no estamos decididos a tratar de serlo? Cantamos himnos como el 81, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice el himno 81 por ahí, mi hermano? Más santidad dame, más odio al mal, más calma en las penas, más alto ideal, más fe en mi maestro, más consagración, más celo en servirle, más grata oración. Hermanos, decimos a voz en cuello: más santidad dame. Pero a veces, hermanos, nada más lo decimos de aquí para afuera.
Porque realmente en el corazón y en la mente no estamos pensando en ser santos. ¿Qué dice la segunda estrofa, mi hermano? Por favor. Más prudente hazme, más sabio en él, más firme en su causa, más fuerte y más fiel, más recto en la vida. Amén, hermanos. Así debe de ser. Si queremos realmente ser tan santos como Dios quiere, hermanos, tenemos que hacer nuestras estas palabras y que no nada más sean algo que sale de nuestra boca, hermanos. Más triste al pecar, más humilde hijo, más pronto en amar. Cámbiale por favor al siguiente himno, hermanos. El siguiente himno que tenemos por ahí, que también cantamos, el número 128, hermanos. El himno número 128, el mundo no es mi hogar. También lo decimos, hermanos. La senda ancha dejaré. Y hay gente que no tiene pensada dejar la senda ancha. Como decía nuestro hermano Arroyo, ¿verdad? Dice, me voy a volver al mundo, le dijo un hermano. Y le dijo él, de veras algún día saliste de allá. Hermano, es cierto, hermano. La senda ancha dejaré. Yo quiero por la angosta andar, hermano. Ojalá que sea cierto. Y muchos no sabrán por qué. Oye, ¿por qué tú te niegas a hacer aquello? ¿Por qué tú te niegas a ir con nosotros a los antros, dicen allá en Monterrey? ¿Por qué tú te niegas a fumar? ¿Por qué tú te niegas a tomar? ¿Por qué tú te niegas a hacer cosas que todos hacemos? Pues porque yo voy a mi celeste hogar. Muchos no sabrán por qué, pero yo voy a mi celeste hogar. ¿Qué dice la siguiente estrofa, hermano? Al coro dice, el coro, hermano, no puede el mundo ser mi hogar. Y lo vuelve a repetir, no puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. No puede el mundo ser mi hogar. Hermanos, y sin embargo a veces lo decimos de la boca para afuera, hermanos, pero estamos abrazados del mundo. Le voy a decir una cosa, hay personas que insisten que la vida cristiana es dificilísima. Hermanos, pero yo encuentro en la Biblia que dijo Jesucristo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y las cartas de Juan, hermanos, también dicen que los mandamientos de Dios no son. Entonces, ¿cómo es que es tan difícil? Dicen ellos. Hermanos, la dificultad no es por la vida cristiana. La dificultad es porque la gente quiere abrazar la vida cristiana y quiere abrazar al mundo. Quiere darle gusto a Dios y quiere darle gusto al mundo. Quieren servir a Dios y quieren servirse ellos. Quieren ser espirituales, pero quieren portarse como carnales. Y eso no se puede, hermanos. Ninguno puede servir. No se puede, hermanos. Porque va a amar a uno y a odiar al otro, a menospreciar a uno y a apreciar al otro. No es posible. Si usted y yo cantamos, hermanos, más santidad ame, que sea cierto. Y si no, mejor no lo cantemos. Si voy a decir el mundo no es mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar, hermanos, ojalá que no estemos viviendo igualito que los de allá afuera. Ojalá. Pero hermanos, vamos a seguir adelante con nuestro tema. Gracias, hermano, por aportar estos coros para esta ilustración. Hermanos, estas dos ideas que ya mencionamos nos presentan a nosotros ese gran reto del que les estoy hablando, hermanos. El reto de ser como Dios es santo. Imagínense, mis hermanos, qué tanto desea Dios nuestra santidad. Nuestro hermano Arroyo, hermanos, decía que cuando Dios dice una cosa es porque es importante. Y que cuando la decía dos veces, como desiertos, digo, ¿verdad, hermano? Hermanos, es que era pero verdaderamente importante. Y da la casualidad, hermanos, que la Biblia menciona la santidad 1035 veces. Hermanos, yo me tengo un mes contándolas, hermano. Hermanos, 729 en el Antiguo Testamento, 306 en el Nuevo Testamento. Levítico es el libro que más la menciona, 114 veces, hermanos, la santidad en el libro de Levítico. Después sigue Ezequiel con 92, hermanos, y Salmos e Isaías 87 veces cada uno. Imagínense si no será importante. Hermanos, Dios nos quiere santos. Necesitamos ser santos. Hermanos, Dios lo espera, Dios lo demanda. Pero hermanos, tengo que decirle también de esto, que el Cristo crucificado lo merece. Él lo merece, hermanos. Debemos ser santos porque fue por nuestra falta de santidad que Cristo tuvo que morir, hermanos. Fue por esa causa. No murió, no vino a morir por los buenos, no, hermanos. Él vino a morir por nuestros pecados. Dice Isaías 53, verso 4 en adelante: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Pero esa no era la verdad, hermanos. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Y yo lo tengo subrayado aquí en mis notas, hermanos. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros
curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, hermanos. De todos nosotros. Cuando uno ve, hermanos, lo que a Cristo le hicieron, nos debe de doler, hermanos, ser pecadores. Le escupieron. ¿Le han escupido la cara alguna vez? Se siente caliente, hermanos. La saliva de otra persona se siente caliente en la cara. Es una ofensa, hermanos. Al Señor no le escupieron una vez, repetidas veces. Me imagino gente, hermanos, buscando la flema en la garganta hasta que salió y la escupió al rostro de nuestro Señor. Fue por culpa de nuestros pecados. Esos latigazos, hermanos, con aquel látigo llamado flagrum, realmente rajaban la piel del Señor. No dicen los salmos, hermanos, no dice: sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Sí, hermanos, los latigazos. Y aquella corona de espinas, hermanos, ahí estuvo lastimándole y sangrándole, haciéndole sangrar. Cuando vemos al Cristo, hermanos, herido, al Cristo golpeado, al Cristo moribundo, al Cristo crucificado, hermanos, nos debe de doler ser pecadores. Una ocasión me decía un hombre, hermanos: ¿usted está loco? Que yo fui culpable de la muerte de Cristo. ¿Está loco si yo ni vivía en esa época? Hermanos, a Dios no le interesa si usted vivió o no vivió en esa época. Cristo murió por los pecadores. Y si usted peca y si yo peco, Cristo murió por nosotros, hermanos. Él murió por nosotros, murió por nuestra culpa. Dijo, hermanos, un poeta: no me mueve mi Dios para quererte. El cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Me mueve ver tu cuerpo tan herido, me mueven tus afrentas y tu muerte. Dice el poeta, hermanos, dice: si no hubiera infierno, si no hubiera cielo, yo te amara, y si no hubiera infierno, te temiera, nada más por verte cómo sufriste en la cruz. El Cristo crucificado, hermanos, definitivamente merece nuestra santidad, hermanos. Pero no nada más murió por nuestra falta de santidad, sino también, hermanos, Él murió, hermanos, para nuestra santidad. Quiero, hermanos, insistir en este punto, que yo sé que mis hermanos ya lo han hecho, pero especialmente señalarles, hermanos, la realidad triste que estamos viviendo en esta época, hermano. Mire, actualmente la moral es relativa. Así es, hermano. En Nuevo León, uno de los gobernadores, Alfonso Martínez Domínguez, hermanos, promovió la ley que el adulterio solo fuera adulterio si era en el domicilio conyugal. Nosotros, mi esposa y yo, vivimos en Flor de Cerezo 7211 en Santa María, Guadalupe, Nuevo León, hermano. Si alguno de nosotros metiera a otra persona al domicilio conyugal, hermanos, y tuviera relaciones con esa persona, la ley dice es adulterio. Pero si es en un hotel, si es en otro lugar, no es adulterio. El adulterio solo se da si es en el domicilio conyugal, hermano. Qué cosa tan más absurda y tan más torpe, hermano. Fíjese. Así es la moral de la actualidad, hermanos. Relativa. Tomar es malo, pero solamente si eres menor de edad. Si ya tienes 18, tú sabes lo que haces. Hermanos, qué cosa tan triste. Eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Los valores cristianos, hermanos, están devaluados. Yo creo que más devaluados todavía que nuestro triste peso. Hermanos, empezamos a aflojar el cinto que nos faja una vida santa. Nosotros los gorditos, hermanos, nos sentamos a comer y después de un ratito como que si ando en el hoyito número 3 me paso al 2, hermanos, porque ya me empieza a calar el cinto. Y cuando la gente ha sentido, hermanos, es ese cinto que nos faja a la santidad que Dios quiere, la palabra de nuestro Dios, hermanos, diciéndonos por aquí te tienes que ir, hermanos, empezamos a aflojar el cinto, empezamos a ya no apegarnos tanto a las cosas de nuestro Dios. En nuestro afán de no ver el pecado tan terrible, hemos cambiado el nombre al pecado. Fíjense, hermanos, le hemos cambiado el nombre al pecado. Ya no diga pecado porque se oye muy feo, hermanos. Hermano, no diga así. Y la gente, hermanos, la gente ha cambiado la manera de llamar al pecado para que no se oiga tan feo y para suavizarlo. Necesitamos, hermanos, reconocer lo terrible que el pecado es. Ya no le llamemos aventura. No, hermanos.
se le llama adulterio. Fíjese, el hombre a veces dice, estoy teniendo una aventura. Para mí una aventura, hermanos, es ponerme mis bototas, mi pantalón camuflajeado, mi gorra, mi rifle, hermano, mi cuchillo y salir al campo a cazar un venado. Eso es para mí una aventura, hermano. Bueno, ellos dicen, hermanos, ellos le llaman a aventura a andarse escondiendo de hotel en hotel, hermanos, y mandando recaditos en el teléfono y borrándolos luego para que no me sorprenda mi esposa. Eso le llaman aventura. La Biblia le llama pecado. Hermano, ya no le llamemos ayuda, tan común en México, ¿no? Digámosle como la Biblia le llama cohecho. No le digamos necesidad, hermanos. Algunos jóvenes así le llaman. Se le llama fornicación, hermanos. Es fornicación. Ya no le digamos preferencia sexual, hermano. Es que yo tengo una preferencia sexual distinta. Hermanos, homosexual es lo que la Biblia le llama. Algunos dicen, él es mi pareja. Fíjense, hermanos, cuando la gente dice mi pareja, está dejando la puerta abierta para que sea hombre o mujer. Porque antes decían mi señora, mi esposo. Ahora dice mi pareja. Hermanos, además de que deja la puerta abierta para que sea hombre o mujer, además de ello, hermanos, también deja la puerta abierta para estar casado o nada más estar junto. Hermanos, amante, llámele a esa relación, amaciato. No le diga aborto, dígale asesinato, hermanos. Eso es lo que realmente es. No le diga diversión o baile, dígale lascivia, hermanos, que la Biblia condena también esto. Tenemos que reconocer la necesidad de vivir santamente, hermanos. Si nosotros, la iglesia, no tenemos bien claro el concepto de la santidad y la necesidad de vivir santos, hermanos, como santos, definitivamente que el mundo, hermanos, el mundo se va a ir al infierno junto con nosotros. La verdad, hermanos, no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta. Yo no sé si a alguno ahorita, hermano, no le esté gustando la predicación. A mí no me gustó cómo predicó el hermano Paco. Hermanos, yo quiero que veas lo que la palabra de Dios dice. Hermano, que veas lo que Dios está exigiendo. Y si no te gusta la palabra de Dios, hermano, pues qué tristeza, amigo, qué tristeza. Porque la palabra de Dios, hermanos, es hermosa, es bendición. Pero necesitamos, hermanos, dejarle lugar en nuestras vidas. Hermanos, necesitamos ver el pecado tan malo como es. Ve, hermano, ve, mi hermano, ve, mi amigo, lo que el pecado nos hace. El pecado nos enemista con nuestro Dios, hermanos. El pecado nos ciega, no me va a decir que no. El hombre anda en una aventura, ¿verdad? En un adulterio. Y hermanos, y está destruyendo su hogar, está lastimando a su esposa y está haciendo llorar a sus hijos. Y él no se da cuenta, hermano, está ciego por el pecado. Hermanos, no nada más nos ciega, también nos ensucia, nos esclaviza, nos enferma, nos roba, nos engaña, nos denigra, nos devalúa, nos endeuda, nos daña, nos mata. Sí, hermanos, porque la paga del pecado es muerte. Fíjense qué diferencia, hermanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ojalá que veamos el pecado tan feo como es, tan malo como es, tan mortal, hermanos, tan trágico como es para el ser humano. Los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo no podemos más que vivir vidas santas, hermanos. Dice la carta a los Colosenses 1:21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Pero hermanos, pero además, déjenme le agrego algo más. Definitivamente, hermanos, este reto, la vida en el cielo lo demanda. La vida en el cielo lo demanda. La mayoría de los que hemos pasado por aquí, hermanos, hemos tocado puntos de los otros predicadores y es virtualmente imposible no hacerlo, hermano. Estamos tocando el mismo tema. Tenemos la misma mente, la mente de Cristo, hermano. Tenemos el mismo libro de donde extraemos nuestros sermones, la palabra de nuestro Dios. Y hermanos, definitivamente que la vida en el cielo demanda que perfeccionemos la santidad. ¿Por qué, hermanos? Porque dice el Salmo 101:6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo, dice Dios. El que anda en el camino de la perfección, este me servirá. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Hermanos, y en el Nuevo Testamento dice,
allá en Apocalipsis 21-27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que, hermanos, queremos estar con Dios, queremos estar en el cielo. Hermanos, el requisito se llama santidad. El requisito se llama santidad perfecta. Hermanos, insisto en este asunto de la perfección porque la Biblia nos enseña muchísimo de ello. Dios no quiere un cierto grado de santidad, no, hermanos. Dios espera que cada día de nuestras vidas vayamos mejorando en la santidad, vayamos perfeccionando la santidad. Hermanos, la perfección, fíjese, perfección y santidad son sinónimos. Veía yo información de de santidad y me llevaba a perfección. Veía yo información de perfección y me hablaba de santidad. Hermanos, son sinónimos. Y la perfección, hermanos, y la perfecta santidad de la que la Biblia habla es, hermanos, eso que nos menciona la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 13, hermanos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Fíjese, a un varón perfecto. ¿Qué tan perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, ser como Cristo. ¿Y cuánto nos falta para ser como Cristo, hermano? Ver como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, orar como Cristo, perdonar como Cristo, discipular como Cristo. Hermanos, hacer todo y cada uno de los actos de nuestra vida como lo hubiera hecho nuestro Señor Jesucristo. Hay algunos hermanos, yo los veo como dormidos en sus laureles, hermanos. Entiendo que algunos no están luchando por la perfección porque parece que no han entendido que esa es la tarea del cristiano. Necesitamos, hermanos, medirnos con Cristo. No se mida con el hermano, con la hermana, con el predicador, con el anciano, con el diácono. No, hermano, midámonos con Cristo, porque Él es el molde a llenar, hermano. Necesitamos cada día ir tratando de parecernos más a Él. Estoy recordando ahorita, hermanos, aquel caso cuando Moisés subió al recibir la ley. ¿Se acuerdan que al bajar, hermanos, venía con su rostro brillante? Y dice la Escritura que le tuvieron que poner una bolsa, hermanos. Le tuvieron que poner un velo, cubrirle la cara porque hermanos, no podían verlo. ¿Por qué bajó tan brillante, hermanos? Porque había estado con el santo, hermano. Y al bajar, hermanos, bajó santo y brillaba, hermano. Y la gente, hermanos, no podía ni siquiera verlo. Hermanos, de eso se trata, que cuando la gente nos vea, hermanos, definitivamente vea vidas santas en todos los aspectos, hermanos. Tenemos una gran labor. Tenemos un gran trabajo por realizar. Hermanos, escuchen esto que les voy a leer. Se cuenta lo siguiente de un viejo ermitaño. Se fue al bosque para solamente dedicarse a la oración y a la penitencia. Sin embargo, se quejaba muchas veces que tenía demasiado que hacer. La gente no entendía cómo era posible que tuviera tanto trabajo en su retiro y le preguntaron, ¿qué tanto hacía? A lo que él contestó, tengo que domar 2 halcones, entrenar a 2 águilas, mantener quietos a 2 conejos, vigilar una serpiente, cargar un asno y someter a un león. Y la gente llegó y dijo, ¿dónde están, hermanos? Y entonces él les explicó. Esos animales los traemos aquí. Los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, bueno y malo, y tengo que entrenarlos para que solo se lancen sobre lo bueno. Son mis ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan. Tengo que entrenarlas para que solo se pongan al servicio y sin herir. Son mis manos. Los conejos quieren ir a donde les plazca, huir de los demás y esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar quietos, aunque haya un sufrimiento, un problema o cualquier cosa que no sea grata. Esos conejos son mis pies. Lo más difícil es vigilar la serpiente, hermano. Aunque se encuentra encerrada en una jaula de 32 varillas, siempre está lista para morder y envenenar a los que la rodean, hermanos. Apenas se abre la jaula, si no la vigilo de cerca, hace daño. Mi lengua. Hermanos, el burro es muy obstinado. No quiere cumplir con su deber. Pretende estar cansado y no quiere llevar su carga de cada día, hermanos. Es mi cuerpo. Y sí, hermanos. A ver mañana a qué hora vamos a llegar, hermano. ¿Por qué llegaste tarde? Pues es que este burro no se quería levantar.
Finalmente necesito domar al león, hermanos. Él quiere ser el rey, quiere ser siempre el primero. Es vanidoso y es orgulloso. Hermanos, está aquí adentro de mi corazón. Usted y yo tenemos ese trabajo tremendo, hermanos. Mencionaba esta ilustración, hermanos, en Mazatlán, en diciembre de este año pasado. Y acabé la predicación, hermanos, y ya andábamos saludándonos. Y pasa un muchacho, y mira a una chica, hermanos, y luego le dije a nosotros: cuida tus halcones. Cuida tus halcones. Cuide sus halcones, hermano. Hermano Paco, cuide sus halcones también usted. Hermano, cuidado con los halcones. ¿Cómo vemos, hermanos? ¿Cómo miramos a los demás? Cuidado, hermanas, ¿cómo miran a los hermanos? Cuidado, hermanos, ¿cómo miramos a las hermanas? Dice la Escritura a Timoteo, hermanos, con toda pureza, ¿verdad? Con toda pureza debemos de hacer las cosas. Pero, hermanos, la frase, dijimos, nos habla de un reto: perfeccionar la santidad. Pero, hermanos, también nos habla de un medio: en el temor de Dios. Nos dice qué, hermanos: perfeccionar la santidad. Y luego nos dice cómo: en el temor de Dios. Hermanos, la clave para una vida santa es el temor de Dios. Fíjese, mis hermanos han contribuido bastante. Algunos han hablado de la Biblia, otros han hablado de la oración, y todo eso ayuda definitivamente. Pero este pasaje que nos tocó, hermanos, dice claramente que la perfección, que la santidad se perfecciona en el temor de Dios. Ese es el medio, hermanos. Ese es el medio divino que Dios ha provisto para que nuestra santidad vaya creciendo cada día más. Hermanos, ¿qué es el temor de Dios? Es algo más que miedo, hermanos. Mire, comparto con usted Segundo de Reyes, 17:22. Y aunque es un pasaje, hermanos, un poquito largo, vale la pena que lo mencionemos. Fíjese lo que dice el 22. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas, sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. Pero fíjense esto, hermano. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amad y de Sefarvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley de Dios, del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. Pero cada nación se hizo sus dioses, y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los de Cuta hicieron a Nergal. Los de Amad hicieron a Asima. Los Abeos hicieron a Nibás y a Tartac. Y los de Sefarvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido traídos. Hasta hoy hacen como antes, ni temen a Jehová, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley y los mandamientos que prescribió Jehová a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel. Qué absurdo, ¿verdad, hermanos? Dice el pasaje: temían a Jehová, pero se inclinaban ante un ídolo. Hermanos, lo que estamos viendo en este caso, fíjese, hermano, que había miedo en ellos, pero no temor. Entiendo, hermanos, que la palabra temor se traduce de dos palabras griegas, hermanos.
Eulabeía y Fobos, hermano. Fobos es ese miedo irracional que todos tenemos, hermanos. La aerofobia es el miedo a las alturas. La aracnofobia es el miedo a las arañas. La hidrofobia, hermanos, pues el miedo al agua. Algunos que no se quieren bañar, también que tienen hidrofobia. Hermanos, la claustrofobia. ¿Qué traes? Es que está aquí muy encerrado. Está el cuartote rete grandote. Es que me siento que me ahogo. Pues nomás siente porque no te estás ahogando. Pero está el miedo a lo encerrado. Es una fobia, hermano. Bueno, se dice que la veíamos. No, ese es el temor que debemos de tener. No un miedo, hermanos. Un respeto. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Ellos tenían miedo porque los leones los estaban despedazando, pero no tenían temor verdadero, no tenían respeto, hermanos, porque si hubieran tenido respeto por Dios, no era posible que siguieran adorando aquellos ídolos, hermanos, aquellos dioses falsos, aquellos dioses muertos. Así que el temor, hermanos, es algo más que simplemente miedo. ¿En qué consiste, hermanos? Proverbios 8:13 nos dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ese es el temor de Dios. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Proverbios 8:13. Y el 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando hay temor de Dios en nosotros, hermanos, no tan fácilmente vamos a actuar de una manera equivocada. Porque le voy a decir algo, cuando la gente pierde el temor, hermanos, se rebaja lo divino. ¿Sí? Pasa uno ahí por el área de San Antonio, hermanos, y años atrás o tiempo atrás había la Oak Hills Church of Christ, ¿se acuerdan, hermanos? Los que han pasado por ahí. Resulta que ya no se llama así. Ahora, hermanos, entiendo que es la Community Church. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dejar de ser iglesia de Cristo para ser la iglesia de la comunidad, hermanos? Le voy a decir algo, yo prefiero 1000 veces, hermano, ser iglesia de Cristo que ser de la comunidad, hermano. Yo prefiero 1000 veces, 1.000.000 de veces ser de Cristo que ser de la comunidad. Hermano, pero cuando la gente pierde el temor de Dios, rebaja lo divino, hermanos. Y cambia lo que no debe de ser cambiado. Lo bíblico, la doctrina, el evangelio por naturaleza no está sujeto a cambios, hermanos. Porque tiene el sello de Dios. Es eterno. No necesitamos cambiarle nada, hermanos. Simplemente seguirlo predicando como originalmente se nos dio. Cuando la gente pierde el temor de Dios, se profana lo sagrado, hermanos. Se violan las leyes, se aborrece al prójimo, se desprecian los mandamientos, se deja de orar, se abraza el pecado, se menosprecia lo celestial, se le llama malo a lo bueno y a lo bueno. Hermano, y hay de los que llaman a lo bueno malo, ¿verdad, hermano? Están tan enredados en la maldad que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, cuando la gente pierde el temor de Dios, así actúa. Vamos a la iglesia, ay no. Vamos al baile, ¿cuándo? ¿Se fijan, hermanos? Cuidado, hermanos, cuidado. Cuando la gente, hermanos, pierde el temor de Dios, descuida su salvación. Se miente, se roba, se odia, se mata. Sí, hermanos, cuando la gente pierde el temor de Dios, hace cualquier cosa y ya no siente nada. Ya no siente ningún remordimiento. Necesitamos insistir, hermanos, a nosotros mismos primero que a nadie. Y después a nuestros hermanos, porque somos guardas de nuestros hermanos. En vivir, hermanos, vidas verdaderamente santas. Cuando estamos viviendo vidas santas, estamos, hermanos, predicando con el ejemplo. Y un ejemplo dice más que 1000 palabras. A lo mejor la palabra impacta, hermanos, pero el ejemplo arrastra. Ejemplos de vidas santas, hermanos, van a ser una predicación, hermanos, que nadie pueda rechazar. Que absolutamente nadie pueda rechazar. En cambio, hermanos, fíjese, cuando en lugar de que la gente pierda el temor, cuando la gente, hermanos, teme verdaderamente a Dios, ¿qué le sucede? Trae bendiciones. Proverbios 10:27, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Ya vio la bendición, hermano? También nos dice la escritura en Eclesiastés 7:18, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Y añade más, hermano, en el 22:4 de Proverbios, riqueza, honra y vida
son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. En el 19:23 de Proverbios, hermano, el temor de Jehová es para vida. Con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. ¿Ya vieron, hermanos? ¿Cuánto debe durar? ¿Cuánto, hermano? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Cuántos meses? Hermanos, Proverbios 23:17 dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Y en el 28:14 dice: bienaventurado el hombre que siempre teme a Jehová, teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Hermanos, ¿cómo se resume el temor de Dios? Bueno, pues para eso está Eclesiastés 12:13, ¿verdad? El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, hermanos. ¿Es cierto? ¿Qué importa tantos sermones que hayamos oído, hermanos, si no los ponemos en práctica? Cada sermón que escuchemos, cada predicación, cada clase, cada estudio, hermanos, tenemos que salir pensando en vivirlo, en realmente ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hermanos, ¿será vergonzoso tener temor de Dios? No, hermanos, porque dice también el Salmo 19:9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos, hermano. No hay nada de vergonzoso en tener temor de Dios, hermano. ¿Por qué no te animas? La chica te está invitando. ¿Qué? ¿No eres hombre? No, sí lo soy, y soy tan hombre que ya me voy a la casa. Y ahí se quedan. Hermanos, ¿tienes miedo? Tengo miedo, pero no de ella, del que está ahí arriba. Yo tengo temor de nuestro Dios, hermanos. Pero miren, decimos, hermanos, y acabamos de decir que la clave para una vida santa es el temor de Dios. La Biblia lo enseña. Si vamos a perfeccionar nuestra santidad, ha de ser en el temor de Dios. Pero, hermanos, la clave para tener temor de Dios es conocer a Dios. El temor de Dios, hermano, es algo que se debe de enseñar. Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, y el temor de Jehová os enseñaré. Fíjese ahí, vamos a leerle un poquito más, hermanos, vamos a leerle un poquito más, hasta el versículo 14. Salmo 34:11, hasta el versículo 14. Y le voy a decir, lo vamos a leer, hermano, porque precisamente nos lleva al texto que nuestro hermano Arroyo le tocó exponer, hermanos. Dice de la siguiente manera, Salmo 34:11, dice así: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Hermanos, entonces ahora entiendo por qué en ocasiones el temor de Dios nos falta. Si esa es la clave para perfeccionar nuestra santidad, hermanos, conocer a Dios, entonces, hermanos, pues ahí está el problema. La clave para conocer a Dios es estudiar la Biblia, hermanos. ¿Y qué pasa con nosotros, hermanos, cuando de estudiar la Biblia se trata? ¿Estudiar la Biblia o un sueñito? Ay, hermano, pues hasta la pregunta ofende. Un sueñito. ¿Estudiar la Biblia, hermanas, o ver la novela? Mañana es para siempre. Ay, yo me apure que se me pasa. Hermanos, ¿o ver la novela? ¿Estudiar la Biblia o ir a H-E-B? Sí, de H-E-B, hermano. No tenemos dinero, pues no le hace, para ver qué hay de ofertas, y cuando tengamos dinero, ya sabemos lo que vamos a comprar, ¿verdad? Estudiar la Biblia o ir con la familia, hermano. Estudiar la Biblia o lavar el carro. Estudiar la Biblia o oír el radio. Hermanos, chéquele. Cada que queremos estudiar la Biblia, algo surge, hermanos. Ya agarré la Biblia, no, ahora sí voy a estudiar la Biblia. Hermanos, agarramos la escritura y el vecino prende el radio, pero recio, hermano. Y la canción que me gusta, ¿verdad? Y como que, a ver, ¿dónde? La trato de sintonizar. Y ya aventé la Biblia por allí, hermano. ¿Se fija? Hermanos, esperamos que la Biblia actúe en nosotros como adrenalina. Chéquele, eso es lo que pasa. Qué bueno que vinieron los hermanos a predicarnos, porque es lo que necesitamos para ser verdaderamente santos. Hermanos,
Y esperamos que la palabra de Dios actúe como adrenalina. No, hermano, ahora sí, voy a salir y voy a vivir santamente. De aquí en adelante se acabó el mundano. Ahora sí, bien santo, pura santidad, hermano. Y esperamos que la palabra nos levante como la adrenalina. No, hermanos, la palabra de Dios no actúa de esa manera. Difícilmente, hermanos, una predicación difícilmente va a transformar completamente una vida si no hay, hermanos, el seguimiento de la palabra de nuestro Dios. Que yo escuche un tema, me emocione, llore, me compunja, hermanos, y mañana tenga la Biblia en el olvido, allá empolvada en un cajón, hermanos, difícilmente me va realmente a transformar. Le voy a decir una cosa, hermanos, la palabra de Dios no actúa como adrenalina, sino como vitaminas. Mi esposa, hermanos, tenía problemas de algo parecido al asma. Venía el tiempo de frío, hermanos, y ella tenía que usar spray. Y yo no sé dónde se nos ocurrió, hermanos. Empezamos desde el mes de mayo, comprábamos jugo de naranja y diariamente bebíamos jugo de naranja. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hermanos. Y llegó el tiempo de frío, y llegó diciembre, y llegó enero, y llegó febrero. Y dijo mi esposa, oye, ya no me enfermé, ya no usé el spray ni una vez. Qué raro. Dije, ¿cuál raro? ¿Desde cuándo que estamos tomando el jugo de naranja? Ah, hermano, le faltaba vitamina C. ¿Se fijan, hermano? No se había dado cuenta, hermano. La vitamina llegaba diariamente de una cantidad a lo mejor pequeñísima, pero ya no se había dado cuenta, hermano. Cuando llegó el momento, hermanos, cuando llegó la prueba, entonces se vino a dar cuenta lo que aquella vitamina le había hecho. Necesitamos leer la escritura, hermanos, y diariamente como la vitamina, y recibirla en nuestro corazón y en nuestra mente, diariamente, continuamente, hermanos, para que la palabra de Dios haga su labor. No nos vamos a dar cuenta probablemente cuando vengan las crisis, hermano, cuando vengan las pruebas y salgamos bien librados de ellas. Va a decir, ah, caray, mira, qué bien, me siento bien fuerte. Vino el problema y no me desmoralicé. Vino la situación y supe cómo actuar. ¿Qué pasó en mí? ¿Qué cree que pasó, hermano? La palabra de Dios trabajando diariamente en usted, hermanos, inyectándole precisamente ese temor de nuestro Dios. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, oiga, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Cuando yo leo esto, hermano, cuando yo leí esto por primera vez, dije yo, los reyes sabían qué hacer, hermano. Pero hermanos, tal parece que Salomón no hizo la tarea. ¿Parece, hermanos? Porque hizo todo lo que allí dice que no debía de hacer. Todito, hermanos. Debía tener la ley al lado y estarla leyendo continuamente, hermanos. Pero fíjense, hermanos, cómo el conocimiento no es todo, hermanos. Él conocía mucho, el hombre más sabio que ha pisado esta tierra, sin contar al Señor Jesucristo, hermano. Sin embargo, fíjense, hermanos, el hombre que tanto sabía, hermano, no tenía temor de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con Salomón? Empezó muy bien, hermanos, pero perdió el temor de Dios. Lo que debió haber hecho no lo hizo, la tarea no la hizo. Los cristianos, así como los reyes, hermano, debemos estudiar la palabra de Dios, porque también somos reyes, hermano. Debemos estudiar la palabra de Dios continuamente. Hermanos, permítanme leerles este comentario, hermanos, acerca del gran apóstol Pablo, lo que dice en 2 de Timoteo 4:13, hermano. Él dice allá, hermanos, escribiéndole a Timoteo, tráeme los libros, mayormente los pergaminos. Y dice, hermanos, este pensamiento dice, él estaba inspirado por Dios.
pero quería los libros. Llevaba predicando 30 años, más deseaba los libros. Había visto al Señor, pero quería los libros. Tenía una experiencia superior a los demás, pero quería los libros. Había subido al tercer cielo. Había escuchado palabras imposibles de repetir, pero quería los libros. Había escrito la mayor parte del Nuevo Testamento, pero quería los libros. ¿Por qué, hermanos? Yo creo que el apóstol Pablo podía haber dicho, no necesito libros. No, allá déjalos. Yo no los ocupo. Yo soy el apóstol de los gentiles. Yo escribí más de la mitad del Nuevo Testamento. Hermanos, fíjese, dice, tráeme los libros. Que no se te olviden los pergaminos. Hermanos, le recomendaba a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y no era algo que recomendaba y se quedaba sin el consejo. Él mismo era una persona dada a estudiar. Hermanos, tengámoslo presente. Mis hermanos, tenemos que desarrollar en nosotros esa sensibilidad espiritual. Que el temor de Dios no nos falte, hermanos. Que nos llenemos de la palabra de Dios, que conozcamos a Dios y que ese conocimiento de la Escritura, hermanos, transmita a nosotros un temor reverente, un temor tremendo. Llegó un grupo de hermanos ahí a Monterrey, hermano. Iban a trabajar en esos grupos de construcción, hermanos, del hermano Rick Owens. Un grupo, hermanos, perdónenme, desordenado. Un grupo sin ningún temor de Dios, hermano. Empezaron a cantar y empezaron a golpear las bancas, hermanos, gritando aquellos cantos, ¿verdad? Yo tengo temor, oh sí, yo tengo temor. Hermanos, y yo nada más me les quedé viendo. Me les quedé viendo, hermanos. Y nada más acabaron de hacer su escándalo, porque eso fue lo que hicieron, hermano. Y ya le dije a una hermana, do you speak English? Yeah, come on, please. I need a translator here. Hermanos, véngase para acá, tradúzcame. Le dije, hermanos, ¿qué les pasa? Les tradujo. ¿Vienen de tan lejos a hacer estas cosas? ¿Creen que Dios se agrada de lo que están haciendo? ¿Creen que a Dios le gusta todo ese desorden? Hermanos, y pobrecita muchita traduciéndoles a ellos. Le dije, no le gusta nada de eso. Me dio la oportunidad, hermanos, tuvimos la oportunidad de tenerlos en la reunión, hermanos. Y le dije al hermano, tradúceme, mi hermano. Necesitamos tener temor de Dios, hermano. Aprender a temer a Dios. Porque Dios, hermanos, Dios, mire, no es distinto al que la Biblia nos narra. Nuestro Dios, ese que exige de usted y de mí santidad perfecta, hermanos, es el mismo Dios que envió el diluvio y se llevó a todos. Es el mismo Dios, hermanos, que destruyó Sodoma y Gomorra con fuego. No es un Dios distinto, no es un Dios suavecito, no es un Dios ablandado, no es un Dios abuelito, hermanos. Pensamos en Dios como el abuelito pasalón y consentidor, hermano. A mí mi abuelita me regalaba los cigarros y así pensamos que es Dios. Dios me la va a pasar. No, hermanos. La Biblia nos presenta al Dios real, al verdadero Dios. Hermanos, nuestro Dios debe ser temido porque Él es el mismo que envió las 10 plagas y sacó a Israel con brazo fuerte de Egipto. Es el mismo Dios que abrió el mar rojo y después lo cerró y mató a los egipcios, hermanos. Es el mismo Dios que se mostraba en la columna de fuego y en aquella nube, hermanos, arriba del pueblo de Israel. Es el mismo Dios que tronaba en el monte Sinaí, hermanos, de tal manera que le dijeron a Moisés que ya no nos hable, que ya no nos hable. Y le dijo Moisés, es para que tengan temor. Para eso vino Dios así. Pues hay gente que piensa que se va a parar ante la presencia de Dios a decirle, pues yo no quise vivir como tú me decías, viví a mi manera. Y que, hermanos, se oye un trueno y la gente se achica. Hermanos, se oye de un huracán, ustedes que están aquí, y la gente teme. Hemos visto en las noticias cómo todo Houston se va, hermanos, porque ahí viene un huracán, hermano, y viene terrible. Hermanos, un trueno no es nada comparado con Dios. Y un huracán, hermanos, no es nada en las manos de nuestro Dios. Le tenemos miedo al trueno, le tenemos miedo al huracán, pero no le tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, todopoderoso. Fíjese qué absurdo. Necesitamos desarrollar ese temor de Dios, hermanos. Temor de Dios, el que le faltó a Nadab y Abiú, hermanos. Y bajó fuego del cielo y los consumió. Hermanos, es el mismo Dios que derribó los muros de Jericó, hermanos, a una orden suya. Es el mismo Dios, hermanos, que respondió a la petición de Josué: detente sol en Gabaón y tu luna en Najalón. Y se detuvo todo, hermanos. Es ese Dios que para todo cuando Él quiere en un momento. Es ese Dios, hermano. No es otro Dios. No es un Dios más suave. No es un Dios más débil. No, es el mismo Dios.
el que la Biblia nos narra, es al que debemos servir, hermanos. Es al que debemos temer con todo el alma, con todo el corazón. Hermanos, debemos temer a Dios, porque ese es el mismo Dios que destruyó el ejército de Sennacherib en una noche, hermano, matando 185,000 soldados. Es el mismo Dios que sacó a Sadrach, Mesach y Abednego libres de aquel horno de fuego, hermanos. Es el mismo Dios, no es otro Dios. Yo no sé por qué hay gente, hermano, que quieren tratar a Dios como si fuera su igual. No, hermanos. Jehová está en su santo templo. Calle en su presencia toda la tierra. Es el mismo Dios, el que viene en la Biblia, hermanos. El Dios que reina ahorita y vive por los siglos de los siglos. Amén. Es el mismo Dios que salvó a Daniel de aquellos leones, hermanos. Le voy a decir, concluyo con esto. Es el mismo Dios que levantó de los muertos a Jesús, hermanos, después de haber dado muestras tremendas de su poder. De noche, hermanos, desde las 12 hasta las 3 de la tarde, de noche a pleno mediodía. Hermanos, el templo se rasgó. Los muertos se levantaron. Fue Dios el que hizo todo, hermano. Porque su Hijo estaba muriendo en aquella cruz, injustamente, para que usted y yo, hermanos, vivamos vidas santas. Dios quiere que aprendamos a temerle a Él, hermano. Si no tenemos temor de Dios, vamos a andar haciendo cosas que no debemos hacer, hermano. Si no tenemos temor de Dios, se nos va a hacer fácil, hermano, mentir. Se nos va a hacer fácil robar. Se nos va a hacer fácil adulterar, fornicar, hermano. Vivir vidas sombrías, hermanos, y pecados escondidos. Se nos va a hacer fácil. Tenemos que aprender a temer a Dios y decir, no lo voy a hacer porque Dios no merece que yo viva así. Hermanos, Dios quiera que la palabra que hoy se ha predicado llegue bien profundo en nuestro corazón. Y que, hermanos, si no hemos vivido la vida que Dios quiere que vivamos, que digamos, ahora sí. De aquí en adelante voy a vivir de manera santa. Voy a vivir como Dios quiere que viva. Voy a vivir perfeccionando mi santidad en el temor de Dios. Vamos a ponernos de pie para cantar el himno de invitación.